donde la situación es muy difícil, de salubridad, de atención en los hospitales, de recoger. Hay denuncias fuertísimas, las pueden ustedes en redes sociales, de gente que está pidiendo al Ministerio de Salud, al vicepresidente, al gobierno, que recojan los muertos de sus casas, porque han pasado varios días y Medicina Legal todavía no llega a recoger a los muertos, sin saber algunos si han fallecido o no por el COVID-19, porque en medio de todo esto pues tampoco se han podido hacer todas las pruebas necesarias. Todo eso lo vamos a hablar ahora con una periodista que está en la ciudad de Guayaquil, porque en medio de esta emergencia médicos también denuncian la falta de insumos y pruebas para atender a los contagiados, advierten que el sistema sanitario del país está al borde de un colapso y la alcaldesa de Guayaquil, Cinta Viteri, denunció retraso también en la realización de las pruebas por el coronavirus y en la recuperación de cadáveres. ¿Qué está pasando en el sistema de salud pública del país? No retiran a los muertos de las casas, los dejan en las veredas, caen frente a hospitales, nadie los quiere ir a recoger. ¿Qué pasa con nuestros enfermos también? Las familias deambulan por toda la ciudad tocando puertas para que los atienda o los reciba un hospital público donde ya no hay camas, les cierran las puertas y los dejan afuera. El viernes, aquí en Suma la Noticia, también tratamos el tema de Ecuador y tuvimos la oportunidad de conversar con Óscar Gallegos. Él es hermano de un paciente positivo de COVID-19 en Guayaquil que encierra una denuncia que también está plasmada, y lo dice la alcaldesa y está en redes sociales, que nos narra de todo lo que ha vivido, una peregrinación de su pariente para conseguir una botella de oxígeno, una pipeta de oxígeno, se le dice en otros lugares, y que en ningún hospital incluso lo reciben, porque ya no hay, ya los hospitales en la ciudad de Guayaquil no dan abasto. Esto fue lo que nos dijo el señor Gallegos. El día lunes le tomaron la prueba de coronavirus. Recién ayer en la noche se la dieron, cuando ayer en la tarde ya presentó síntomas de no poder respirar. Estuvo mi sobrina, que la está encargada de ella, por varios hospitales recorriendo en una especie de viacrucis, más de 4 o 5 horas, y nadie lograba darle ni siquiera una atención médica que necesitaba. Necesitaba solamente un tanque de oxígeno para poder estabilizarlo. Una clínica que en Guayaquil logramos contactar por un contacto ahí que tuve, y le lograron darle ese oxígeno, estabilizarlo, pero hoy ya salió de esa clínica porque esta clínica es una clínica para enfermos de operaciones del corazón abierto, entonces no podían tener a un enfermo de COVID. Teresa Menéndez con nosotros, ella es periodista ecuatoriana. Teresa, ¿cómo está? Andrea, buenas tardes. Un saludo también a toda la audiencia de NTN 24 en Colombia. Teresa, hay videos en redes sociales, hay denuncias de personas como Óscar Gallegos que no logran ingresar a sus pacientes a un hospital, hay denuncias que no están recogiendo cadáveres, hay denuncias que hay cadáveres en las calles, hay denuncias de corrupción en cuanto a que hay sobreprecios en las mascarillas, hay denuncias y denuncias. Usted como periodista desde Ecuador nos puede dar un marco o una coyuntura de qué es lo que pasa específicamente en la ciudad de Guayaquil. ¿Colapsó Guayaquil? Yo puedo decir que la emergencia sanitaria nos colapsó y nos desbordó completamente, no solo en Guayaquil, sino a nivel país. En efecto, las denuncias son muchas, Andrea. Casualmente yo tengo una amiga cuya mamá falleció el día viernes y es hasta el día de hoy que van a hacer el levantamiento del cadáver en la casa. Así de terrible está la situación, Andrea. Yo incluso lo denuncié en mi cuenta de Twitter. He tratado de gestionar, de ayudar de alguna forma, pero el tema está colapsado. Hoy, casualmente, la ministra de Gobierno se refirió al tema porque, como ha venido ocurriendo toda esta semana y no teníamos una respuesta oficial de qué es lo que pasaba, solamente nos dicen que sí, que todo lo están cubriendo, que todo lo están atendiendo, pero finalmente la realidad muestra lo contrario. Entonces, finalmente, la ministra reconoció que el tema está desbordado porque las funerarias, que son las que usualmente se encargan de todo este proceso, ahorita también están desbordadas, colapsadas y no están dando el servicio. Entonces se suma a toda la problemática, a todo el dolor, a todo el sentir que tenemos actualmente, sentimientos encontrados en muchos, se suma este proceso engorroso de poder cremar a un familiar que fallece por coronavirus, por COVID-19.
Ahora, Teresa, quizás vamos por partes, ¿no? Porque estamos hablando ya del final, de lo terrible que es la muerte, de lo que no están logrando recoger los cuerpos, pero ¿qué está pasando en los hospitales? Cuando hay gente peregrinando, como decía Óscar Gallegos, la persona que habló con nosotros, de un vía crucis, llevando en carro a una persona enferma con el COVID-19, y hay hospitales donde les dicen, es que no tenemos espacio, es que ya no hay salas de emergencia, es que no hay una UCI disponible, es que no tenemos respiradores, y los están mandando a casa. ¿Qué está pasando en el sistema de salud, en los hospitales, por ejemplo, del Seguro Social y los privados? Eso, tal cual lo que acabas de decir. Mira, casualmente nos llegó hace unos días un video de un señor de la tercera edad que lo llevaban en camioneta porque tampoco hay ambulancias. Entonces lo llevaban en una camioneta, en el balde de la camioneta, acostado, el pobre señor con sintomatología, afuera del hospital del IES de Los Ceibos, eso es el norte de Guayaquil, afuera del hospital esperando que lo dejen entrar. No le permitieron el ingreso, Andrea. Se compadeció un enfermero y sacó un tanque de oxígeno para darle al señor, pero eso no es. Definitivamente el tema de salud sanitario desbordó, colapsó no solo en Guayaquil, como te digo, en todo el país, pero casualmente se siente más en Guayaquil porque tenemos la mayor cantidad de casos, son casi 1.400 casos acá en Guayaquil, entonces la emergencia como tal se desbordó. Como esos casos hay cientos a diario, semanal. Esta situación realmente nos preocupa mucho y también preocupa, escuchaba las cifras que dabas a conocer de la situación de Ecuador, preocupa mucho que los contagios se están dando entre personas de 20 y 49 años también. O sea, no estamos hablando solamente de los grupos vulnerables que inicialmente se decía, que era de 65 años en adelante, tercera edad. No, ya los contagios se están dando en esas edades, en esos rangos de edades, y eso es lo realmente preocupante. Se suma otra problemática, Andrea, el tema de la protección de los médicos y todos los profesionales de la salud. No cuentan con las mascarillas o con todo el sistema de bioseguridad. Habilitaron hace poco en el norte de Guayaquil también un coliseo con camas, equipado, todo completamente, pero no pudo ser habilitado a tiempo porque los médicos no contaban con los implementos para poder atender a los pacientes. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, usted hace mención, porque sí lo vimos por redes sociales y lo denunciaron, lo del señor en el balde de esa camioneta, y luego pues escuchamos a su hijo después de que falleció. Hola, mi nombre es Omar Romo, 2:32, estamos 28 de marzo del 2020 y me informaron que a las 8:50 de la mañana mi papá falleció por un paro respiratorio. Después de haber estado 2 horas aquí afuera, parqueado, en la camioneta. Mi papá era el de la camioneta, sí. Vengo hasta acá porque no me permiten grabar. Los guardias están aquí. A mi papá no le dieron a mi papá no lo atendieron bien. Lo tuvieron 2 horas afuera, lo tuvieron 2 horas. Como un perro lo tuvieron en una camioneta afuera. Ya lloré, tú no te imaginas cuánto he llorado por mi papá. Tú no te imaginas cuánto he llorado por mi papá. Bien lo dice usted, esto es desgarrador ver, porque hemos visto periodistas llorar, hemos visto a gente que ha perdido a sus seres queridos, hay gente que suplica, como usted dice, que recojan esos cuerpos. ¿Qué dice el gobierno? Porque hay cadenas nacionales, Teresa, todas las noches hemos visto muy enérgico al presidente Lenín Moreno diciéndole a la gente que se quede en su casa. Hemos visto al vicepresidente del Ecuador, a Otto Sonnenholzner, a sus ministros recorrer los hospitales. Están incluso trabajando desde Guayaquil, diciendo que encontraron respiradores, están donando respiradores también. Entonces, ¿qué pasa del lado del gobierno cuando usted dice en Guayaquil se desbordó, en el país se desbordó, pero el gobierno está haciendo lo que puede? El gobierno está haciendo lo que puede, pero lastimosamente no lo reconoce. No reconoce este tipo de denuncias que se presenta a diario, y yo creo que esto es una corresponsabilidad, Andrea. No solamente se trata del quédese en casa y de muchas personas que quizás todavía no asimilan o no asumen lo que realmente está pasando en el país. Más allá de eso, es un tema de corresponsabilidad. El gobierno debe asumir su parte, asumir que desde un inicio no se hicieron los controles como debían hacerse. Eso es lo que todos cuestionamos, incluso entre colegas lo decimos. Más allá de eso, ya el tema como tal de la emergencia
obviamente se ven con el tema desbordado, la cantidad de pacientes y la cantidad de contagios que se están dando día a día.